Amigos, saludos, bienvenidos a una entrega más de Leyendo el Fútbol. Estamos a través de las redes sociales de deportescr.net. Hay que hablar claramente de lo que ocurrió en la ida de la final de la Copa Centroamericana de la CONCACAF, el empate de Liga Deportiva Alajuelense 1-1 ante el Xelajú de Guatemala. Y todo lo que rodeó ese encuentro con la historia de los dos penales fallados por Liga Deportiva Alajuelense, uno a cargo de Joel Campbell, otro a cargo de Celso Borges, y ver un poco cómo se pueden plantear las cosas de cara al juego de vuelta, que será el próximo miércoles a las 8 de la noche, y el lío que tiene Alajuelense en este contexto que se le presenta ahora con el partido de la jornada 17, la penúltima de la fase de clasificación del torneo local, que será de visita ante el Club Sport Cartaginés. En otros momentos, bajo otras circunstancias, uno diría, ese partido se lo lleva fácil. Con este Cartaginés, la historia puede ser un poquito o muy diferente. También hay otro par de temas ahí que vamos a tener en agenda. Don Eduardo Cubillo. Muy bien, para empezar, y eso no lo hablamos acá, ¿le pareció un buen partido en general? O sea, con todos los elementos, con los planteamientos de los dos equipos, ¿le pareció un buen partido el Xelajú contra Liga Deportiva Alajuelense? No, pero aquí hay un tema. Cuando uno da una respuesta como esa, hay que explicar qué es lo que entiende uno por un buen partido. Hay mucha gente, yo diría que la mayoría de los aficionados, que se plantean que un buen partido es un partido lleno de emociones. Y con eso basta. Yo no soy técnico, pero analizo un poquito más propiamente fútbol. Y entonces, cuando uno ve algunas situaciones como las que se presentaron anoche, yo digo que no se puede catalogar como un buen partido, más allá de que hubo una propuesta claramente ofensiva por parte de Liga Deportiva Alajuelense y que por momentos el Xelajú cuando llegó generando peligro, pero yo creo que el fútbol no hay que resumirlo solo a eso. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamaron poderosamente la atención fue el hecho de que Alajuelense insistiera durante todo el partido en lanzar centros por alto, cuando después de los primeros 3 intentos vio que no ganaba ni uno. Dice, si usted no está ganando los balones por arriba, entonces tiene que tratar de entrar de otra manera, ¿ya? Y nunca ajustó Liga Deportiva Alajuelense en ese plano. Y yo le voy a agregar algo más. Todas las buenas acciones que generó Liga Deportiva Alajuelense fueron en pies de Anthony Hernández por velocidad, y cuando entró Kenny Mitchell también, ¿sí? entró muy bien por velocidad. Hubo ciertos momentos en el que Kricher Pérez lo intentó, no tan contundente como estos dos, pero era velocidad por banda, juego hacia atrás, y que entraba al centro. En la jugada que termina en el segundo penal a favor de la Alajuelense, Campbell casi hace un gol que tapa muy bien el portero en el rebote en el que llega al penal. Y está la otra jugada de Anthony Hernández al final del partido, que se quita 3 jugadores, entra por el centro y casi también hace un gol. Hubo varias jugadas en que la Liga por el centro, y eso no lo entendí viendo cómo estaba el partido y viendo que todas las ganaban por arriba y que los centros en general no eran buenos, no eran buenas ideas, casi ninguno. ¿Por qué no cambiar la idea si algo les está funcionando? Si les está funcionando, primero, la velocidad, y segundo, entrar por el centro, que me parece que por bajo y entrando por el centro es la zona por donde pudieron generar más peligro. Y la otra cosa importante en esa misma línea es que usted tiene que hacer caminar al portero, porque cuando usted lo toma caminando, sí, ahí lo compromete. Claro. La reacción puede ser muy buena de parte del portero, que si usted lo agarra caminando, ya va perdiendo. Sin embargo, en esa misma jugada, la previa al segundo penal, cuando usted ve una reacción como esa del portero, usted tiene que entender que en adelante tiene que tomarlo caminando. Porque el tipo reacciona muy bien. Entonces, oblíguelo a moverse para que ya su reacción sea diferente.
Eso la liga no lo intentó nunca. La otra cosa es que los trazos largos que en diferentes partidos le han dado muy buenos resultados a Liga Deportiva Alajuelense, anoche fueron muy malos. Sí. Fueron muy malos porque o eran muy cortos, o eran muy largos, o eran muy abiertos, o eran muy cerrados. Y hay otro detalle, que eso se tiene que contar atmosféricamente. Había demasiado viento en el estadio. Y se notaba cuando la bola iba en el aire, o se impulsaba o se retenía la bola. Entonces eso complicaba mucho más este tipo de trazos que normalmente la liga utiliza. Entonces, a mí lo que más me extrañó de todo, y conociendo cómo funcionan los planteamientos y cómo funciona Oscar Ramírez, es que en el transcurso del partido él no cambiara la forma en la que la liga lo estaba haciendo, porque me parece que él no terminó por cambiar la forma de juego. Sí cambió jugadores y sí intentó pero siempre mover, hizo lo mismo, la liga. mover ciertas figuras, pero la liga siempre, en general, siempre intentó jugar igual. Y eso sí me extrañó, porque uno sabe que eres una persona que estudia mucho el rival, que estudia mucho el juego y que puede cambiar partidos con un cambio, no de hombre por hombre, sino un cambio de idea, un cambio de cómo jugar. Entonces, eso sí me extrañó mucho. Sobre los dos penales. Pero entonces usted coincide conmigo en que no fue un buen partido. No, por lo que está diciendo. Yo coincido que no fue el mejor partido de Alajuelense. Creo que en general fue un partido para el aficionado sí emocionante, pero que creo que ninguno de los dos equipos jugó su mejor partido, porque ni el Xelajú jugó su mejor partido del torneo, ni la liga llegó a plantear el mejor partido, ni siquiera algo parecido a lo que venía haciendo. Ahora, ojo que el gol del Xelajú, la liga tiene que ponerle atención a eso, ¿verdad? Porque la forma en que revientan esa defensa, que se vio muy mal en esa jugada, es tema que el técnico tiene que considerar, digamos, para el encuentro de vuelta, porque sí, sí, uno lo puede ver desde la óptica de ellos como una buena combinación, sí, pero es decir, la defensa de la liga que se hizo. Y cuando digo la defensa no me refiero solo a los defensores, me refiero a ese concepto que hablan los técnicos de la fase defensiva, es decir, desde dónde arranca la jugada y cómo termina. Sí, y que usualmente en Alajuelense eso no lo sufre demasiado. Normalmente cuando tiene pérdidas, de alguna forma logra recomponerse rápidamente. En esa jugada en específico, la pierde Matarrita muy arriba, en zona de ataque. Él la pierde y le montan una contra muy rápida y estaban 2 contra 3. Ahí al final llega y yo incluso le diría que Xelajú no terminó por armar muy bien esa jugada. La resolvió mal. Lo que pasa es que pasó la mano. Sí, claro. Y que era evidente. Pero sí, o sea, y esa jugada después y antes de ese gol de Xelajú se vio varias veces. Un par en el primer tiempo y en el segundo tiempo más, ya cuando el equipo estaba como incluso más tirado después del gol. Sí decir que al menos Alajuelense encontró las formas para empatar el partido, que en los pies de Antonio Hernández sí por lo menos encontró armar una jugada para agarrar mal parada la defensa y que Cisneros entrara y nada más tuvo que tocarla. Lo otro que a mí me llamó la atención de la liga fue que no hubo mucho encare. Eso me llamó poderosamente la atención, porque usted me puede decir que los defensores del Xelajú van bien por arriba, pero es decir, así como explotar en velocidad para ver qué tanto o cómo respondían, y no lo vimos. Sí. Encarar para ver cómo se les sacaba, no lo vimos. Entonces, ese tipo de cosas también me llamaron la atención desde el punto de vista de cómo manejó Liga Deportiva Alajuelense el partido. Y otra cosa, y viendo cómo ha estado jugando la liga, normalmente estos últimos partidos tampoco se optó por el disparo de larga distancia desde fuera del área, no se intentó, todo era centro. Yo pensé, tenía dos jugadores que lo podían hacer, Celso y Campbell. Sí. Bueno, y Kreisel también. No, y Antonio Hernández resuelve el partido contra Olimpia. Bueno, no lo resuelve, sino lo empata con un gol desde fuera del área, una muy buena jugada. Entonces, extraña que no hayan intentado lo que ya se sabe que les funcionaba. Yo sí quería hablar de los dos penales. Tillo se habló aquí, que
que el portero de Xelajú sí es muy bueno para los penales. Lo había demostrado en la serie contra el Real España. Usted habló de la efectividad de él. No, lo demostró en el partido, porque después de que dije eso en la redacción me acordé de una cosa. Él no atajó en esa serie de penales. El técnico lo cambió para la serie de los penales, lo cambió faltando, no sé, 2 minutos, una cosa así. Él no fue el que atajó, pero en el partido ya él había atajado un penal y lo atajó muy bien. Entonces digo, y el macho lo decía en la conferencia de prensa. Ellos sabían que el hombre iba bien hacia los postes. Bueno, si iba bien hacia los postes, entonces hay que pensar en otras alternativas. Vamos a ver, aquí hay que distinguir, porque yo no estoy diciendo que los penales fueron mal tirados. Los penales fueron bien tirados. Con el 80% de los porteros esas bolas entran. ¿Ya? Cuidado sin un poquito más, ¿verdad? Lo que pasa es que si usted analiza al rival y usted se da cuenta, por ejemplo, de que el hombre va bien, a Rubén Darío Silva va bien hacia la base de los postes, entonces usted no le tira en esa zona. Luego, Oscar Ramírez decía que, entendiendo eso, y después de haber visto el penal de Campbell, Celso trata de ir fuerte por el centro. Sí, pero es que va fuerte por el centro, pero a media altura. Entonces, si usted sabe que el portero es bueno hacia los postes, y usted ve que el portero aguanta cuando le lanzan los penales, porque también lo había hecho en aquel partido frente al Real España, entonces usted trata de ponérsela arriba. ¿Por qué? Porque si usted le pone el balón arriba, claro, hay un riesgo de mandarla por encima del palo, estamos de acuerdo, pero igual, siempre hay un riesgo de fallar un penal. Pero, digamos, usted busca alternativas que le permitan reducir la apuesta. Si le ponen la pelota un poquito, por ejemplo, esa de Celso, si va medio metro más arriba, el portero no la saca. O por abajo, incluso. Porque por abajo tampoco la sacaba. Pero es más peligroso, obviamente, claro. Es peligroso por lo que hablábamos. Sí, sí. Entonces, si usted lo analiza, como el macho lo plantea en la conferencia de prensa posterior, usted dice, tiene que ir un poquito más arriba, no puede ir a media altura. Y también, Campbell en su tiempo en la liga, Celso en su tiempo en la liga, ¿cuántos penales han votado? O sea, yo diría que a lo mejor esos son los primeros, que tal vez uno que otro puede haber por ahí, pero o sea, lo regular es que cuando haya penales ellos sean muy... Pero por eso es que yo ni discuto que ellos hayan cobrado, ni discuto genéricamente cómo lo cobraron. Me refiero a quién estaba y me centro en a quién estaban enfrentando. Sí. ¿Ya? Porque por eso dije, para mí, con el 80% de los porteros, esos 2 penales son goles. Lo que pasa es que usted tiene que ver, vamos a ver, pongamos el ejemplo al revés, cuando las selecciones se enfrentan a ¿cómo se llama? A Keylor Navas, jugando con Costa Rica o jugando en sus equipos incluso, es decir, tiene que pensar en qué es lo que van a hacer porque el tipo responde muy bien en los penales. Entonces, sobre la base de lo que usted ha visto que el portero puede hacer, usted tiene que tomar la decisión de cómo lo va a tirar. Entonces, cuando usted enfrenta a un portero que es penalero, el manejo tiene que ser diferente para reducir el riesgo de que lo ataje. Me parece que hay mucha virtud del portero en ambos penales. Pero yo voy al hecho de que si lo hubieran estudiado bien, como el macho dijo que lo habían estudiado, eventualmente tendrían que haber intentado algo diferente, entendiendo que el tipo responde muy bien. Sí, claro. Y del otro lado, el penal que marca Xelajú es un penal que va no va totalmente a la esquina, pero va arriba y con mucha potencia. Entonces ahí ese es otro. Pero ahí yo digo otra cosa, porque nadie ha señalado esto. Pero yo sí lo observé. Mora se tira antes de que el jugador conecte. Entonces, claro, le queda mucho más claro. Él va con una decisión, pero él no tiene que cambiar la decisión ni hacer nada diferente sobre la marcha, porque el portero se avienta antes de que él conecte. Entonces, claro, el hombre dice, sí, es por ahí. Sí, claro, porque ya ahí el portero estaba vencido. Sobre Byron Mora,
porque creo que la baja más pesada de la liga con respecto a su alineación titular era Washington Ortega, que sale lesionado en el último partido. Yo en general, más allá del penal, yo creo que Estoy en de general acuerdo. jugó muy bien, o sea, jugó un buen partido. Estoy de acuerdo. Tiene una en el primer tiempo que saca, que es un tiro de larga distancia del 10 del mismo que tira el penal de López. Y hay otra en el segundo Y tiempo. en el segundo tiempo, una que saca con el pie, diría el Bambino Pons a lo Diego Martínez, ¿verdad? Qué tipo más charlatán, por Dios santo. Pero, Y me tocó sí, ayer oírlo en 2 partidos. Qué tristeza. pero sí, Byron Mora, yo creo que si había una preocupación de que podía ser un punto débil en la liga, la verdad es que no, respondió muy bien. Y siempre por arriba muy seguro, entonces por ahí yo creo que no irían los tiros. La que sacó arriba fue fantástica. Sí, fue muy buena. Es decir, eso es de otro nivel. Sí. Y lo manejó muy bien. Me parece que por ahí la liga no tiene por qué preocuparse. Ahora, está claro que Ortega no va a estar para el partido frente al Cartaginés, pero todavía no está claro que no esté para la vuelta. Y yo diría que van a jugar y intentarlo llevar igual que ayer, porque ayer sale a hacer el calentamiento y imagino que, como es usual en los últimos partidos... No, en realidad no salió a hacer el calentamiento. No, salió con los compañeros. Imagino que también estuvo dentro de la charla previo al partido y seguramente en el segundo tiempo, porque como ahora es usual que él sea parte de los que da esas charlas motivacionales antes de los partidos, y creo que la liga lo va a intentar llevar, e incluso no me extrañaría que haga el viaje a Guatemala, incluso con que no pueda jugar. Ahora, y fue una cosa en la que hubo mucha insistencia en la conferencia de prensa posterior al partido. No, y una situación, el otro que no estuvo fue Lucumí, pero seguramente sí esté, tal vez para Cartago y tal vez para la vuelta, porque era un tema de sobrecarga. Entonces, pero Lucumí no es un gran tema, porque por lo de Anthony Hernández. Sí, porque volvió Anthony. Porque volvió Mitchell. Sí, claro. Entonces lo de Lucumí no es tan jodido como lo de Ortega. Y decir otra cosa, Anthony Hernández y Mitchell tal vez si hubieran agarrado un poquito el minutos de los últimos partidos, tal vez si hubieran entrado un poquito más entonados, pero aún así fueron de los mejores de la liga. Sí, y creo que, bueno, ahí hay una cuestión que es parte de la discusión en relación con el partido ante Cartaginés. Este tema se lo plantean 3 o 4 veces en la conferencia de prensa al Macho. Desde la primera respuesta en relación con este tema, él deja entrever que le cambian los planes porque él a Cartago pensaba ir a matar con el liderato. Es decir, amarrar el liderato y olvidarse de ese cuento. La historia le cambia. Claro, si suponiendo que la liga pierde el partido contra Cartaginés, que no porque no presente su mejor equipo, se puede dar por descontado que eso va a ser, hay que recordar que enfrenta a San Carlos en la última jornada. Sí. Pero aquí viene el tema. El Macho deja entrever que él sí va a mover el equipo el domingo pensando en lo que tiene que ir a hacer a Guatemala el miércoles. Pero, dentro de esos movimientos, yo consideraría 2 cosas. Yo mantendría a Mora en la portería, porque casi no ha jugado. Sí. Es decir, también necesita ritmo. Y pondría a Mitchell de titular. ¿Por qué? Porque viene de una lesión, perdió algo de ritmo y para el partido de vuelta en Guatemala es clave que haya corrido un poquito más. Y yo quiero agregarle uno más que está muy fuera de la lupa. No iba a decir ese, pero sí, también debería jugar. Ayer entró como lateral y no es lo que mejor se le da. Que además en el partido en Honduras también había entrado como lateral un rato. No es lo que mejor se le da, pero de central. Para darle recorrido también. Claro. Yo iba a mencionar a Toril. ¿Por qué? Toril lleva 3 meses de que estuvo lesionado. Apenas está regresando, no ha tenido minutos. Y en un partido como el de ayer, yo creo que él hubiera funcionado por un tema que él, de los 3 delanteros que tiene la Alajuelense, es el que mejor va arriba. Entonces,
yo digo que ayer hubiera funcionado un poco, pero porque la idea de la liga no cambió, que era tirar centros. Entonces, tal vez estando con un hombre más fijo, ahí alguno de esos centros lo hubiera terminado de cazar. Yo pensaría más en Rodríguez. Yo es que no estoy seguro porque igual no lo usó, no lo ha venido usando. Pero yo usaría a Toril contra Cartago por menos medio tiempo para que él agarre el ritmo y que me sirva como una carta en Guatemala, por si se le presenta el mismo escenario que se le presentó a la Alajuelense, que solo intentaban atacar por ahí. Puede ser. Ahora, hay una cosa, desde anoche, después del partido, yo oigo muchísimos colegas diciendo una cosa, a ver, en el fútbol se dicen muchas cosas de repente porque se repiten mucho y entonces se asumen como ciertas. Yo he oído colegas diciendo desde anoche, cuando terminó el partido, en todos los que estaban transmitiendo en vivo y otros en los diferentes chats, que la liga tiene un problema porque tan pronto arranca el partido en Guatemala el miércoles, Xelajú está campeonizando. Yo insisto en un detalle. La asignación de puntos en los partidos de fútbol se hace al terminar el partido. Entonces ese cuento de que está campeonizando, olvídese. Es decir, cuando termine el partido sabremos quién campeonizó. Ahora, sí es cierto que el gol que anota Xelajú, la liga lo tiene que tomar en cuenta. Pero la liga no puede partir de esa idea de que al pitazo inicial Xelajú está campeonizando, porque así no es como funciona en el fútbol. La liga tiene que ir a jugar su partido, ser sistemático en eso, buscar un gol lo más rápido posible sin aventarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces eso ya cambia la situación de la serie. Ahora, en eso hay que entender que no se trata de ofuscarse, no se trata de enredarse, y hay que recordar que Liga Deportiva Alajuelense ya resolvió 2 series de visita y las resolvió bien. Es decir, en ninguna fue que dejó los pelos en el alambre. Entonces, no, más bien, y echando el cassette para atrás, contra Olimpia, me parece que lo pudo haber ganado en los 90 y lo pudo haber ganado en los 120 y no tener que recurrir a los penales, por cómo se le presentó el partido. Pero ve usted cómo terminó la serie de penales. Y terminó la serie de penales muy bien. Y contra Motagua sí se fue muy exigente a lo último, pero y la verdad la liga tenía el control, tenía el partido para ganarlo prácticamente desde que Campbell mete el gol. Entonces, sí es cierto que otra cosa que noto es mucha desconfianza a través del último del resultado, de que está bien. No, era mejor obviamente ir ganando, pero yo también le digo que aunque la liga hubiera ido ganando, aunque hubiera ido con un marcador de 1-0 o con un mismo 2-1, yo diría que la serie se mantendría totalmente igual, 50-50 para los dos equipos, y por la naturaleza de los mismos dos equipos en la competencia. Xelajú ganó su serie contra San Miguelito, la ganó en el último minuto del juego de los 120 minutos. ¿Sí? La alargó y contra Real España la empató en los 90 y tantos, 97. O sea, está bien, por una serie de errores de Real España, pero ellos aprovecharon ese error, claro, y se fueron hasta el último. Que estoy diciendo que, o sea, son dos equipos que han sabido jugar esta competencia y que lo han explotado y que saben que los partidos no se acaban hasta que el árbitro pite. O sea, y estos dos los han entendido muy bien. Por eso yo digo que aunque la liga hubiera ido ganando, me parece que la cosa está 50-50 para los dos, porque los dos equipos saben cómo jugar esto y han aprendido, han llevado un camino en el que han demostrado que hasta el final, hasta las últimas circunstancias, pueden sacar los resultados. Es cierto, lleva una ventaja, pero es que como vi a los dos equipos, yo aseguro que en el segundo partido va a haber goles de los dos, y habiendo goles de los dos, y ese resultado no cambia mucho la cosa. Es interesante que en ese equipo hay 2 jugadores costarricenses, claro, el técnico los conocía de su paso por Pérez Celedón, no trabajó con ellos, Pérez Celedón, pero digo, los conocía
del conocimiento que tuvo del fútbol costarricense mientras dirigió al Municipal Pérez Celedón. Pero es interesante, son dos jugadores que de aquí básicamente se les consideraba como de la media para abajo, más allá de que Cárdenas Sí, fue tuvo goleador en en un torneo con Sporting. Pero sí, son jugadores que se les consideraba, digamos, en cuanto al rendimiento, de la media para abajo. Ahí está, entonces, Steven Cárdenas, está Derrison Quiroz, que no son titulares, pero que sí han tenido mucha participación. Y sume la Freddy Góndola que llegó en septiembre al equipo, que también es un pasado en el fútbol Y costarricense. Góndola, que fue fundamental en Sí. ese cierre de la serie contra el Real España, ¿verdad? Entonces, claro, son jugadores que conocen el medio, que conocen a la liga, el técnico conoce a la liga, conoce el medio, y creo que todo eso al final suma para que se den situaciones como las que vimos ayer de manejo de partido que tuvo el Xelajú. Yo creo que para la vuelta Alajuelense tiene que manejar mejor la ofensiva. Tiene que entender que no va a ganar muchos balones por arriba, que es mejor entrar por abajo, llegando probablemente desde los costados. Creo que sí se debe explotar el tema de los remates de media distancia. Ojo, un detalle, ¿verdad? Esa cancha es sintética. Pero bueno, la liga juega mucho en canchas sintéticas. Bueno, y no es sintética como la de allá de Curazao, ¿verdad? Es sintética de las normales que conocemos aquí en Costa Rica. Entonces, creo que ese factor no debería afectar a Liga Deportiva Alajuelense, que lo debería poder manejar bien. Sí, y yo creo, y de lo que decían ciertos jugadores de Xelajú después del partido, que estando en casa buscarán tener más el balón, un poco más el manejo del partido. Aquí lo que vimos de Xelajú, España no lo tuvieron. Lo que vimos de Xelajú aquí fue un equipo muy similar a lo del Real España, que atacaba por velocidad, por contragolpes, cuando hacía recuperaciones intentaba irse al ataque muy rápido. Si logran eso, si logran tener un poco más de manejo y se vayan en bloque a atacar a la liga, también veo posibilidades para que la liga recupere como hizo con el partido en el clásico contra Saprissa, que tiene Mitchell por velocidad, que Antonio Hernández por velocidad, o hasta Lucumí, si llega a estar para ese partido. Pero sí tiene que ser muy preciso en los lanzamientos, porque anoche fallaron mucho en eso. Esos pases filtrados a la espalda de los defensores o en medio de los dos centrales tienen que ser muy, muy, muy precisos, con ventaja para el jugador que va en ofensiva, de manera que pueda recibir, no en la posición del portero, pero sí a la espalda de los defensores. Sí, y volver a hacer que en los partidos de visita, en esta Copa Centroamericana, ha sido desde la fase de grupos un equipo muy efectivo de cara a marco, porque si eso lo ha caracterizado en este torneo y en este semestre, es que de visitante más que todo, y de una forma muy curiosa, porque de visitante ha sido mejor que de local solo ha ganado un partido y ha perdido 2 y empatado 2, y de visitante ha ganado 3 y empatado 1. Y en el caso de Xelajú es al revés. Sí. Entonces, eso es el otro aspecto que hay que cuidar. Ahora, yo sé que a la afición de la liga no le suena o no le entra eso de perder el título contra el Xelajú, pero la posibilidad está ahí sobre la mesa, y yo diría que habría que entender de presentarse un escenario como ese. Claro, todo va a depender de cómo juegue la liga del partido. Si juega un buen partido, igual pierde. Habría que entender que, bueno, ya ganó 2 títulos, los ganó de manera invicta y ha vuelto a llegar a la final, ¿verdad? Yo francamente, yo discuto mucho cuando yo oigo gente hablando de fracasos y esa carajada. Yo creo que los torneos no se hacen para sacar equipos fracasados, sino para premiar un campeón. Y en esa línea, yo nunca consideraría un fracaso la eventualidad de que la liga no saque la serie. Aquí hay que considerar algunas cosas importantes. La serie está empatada en este momento con
una lucecita sobre el Xelajú por el tema del gol de visita, pero en un partido se pueden presentar muchísimas circunstancias. El tema del penal, que ese penal, por ejemplo, que le sancionan a la liga anoche, es una situación meramente circunstancial, ¿verdad? No es ni siquiera, no se podría decir ni siquiera que fue una torpeza de Guillermo Villalobos, como aquella vez la de Matarrita. Sí. No, es una jugada que va al límite. Es una cosa circunstancial. Eso puede pasar de nuevo en un partido. Fallar un penal, sí, puede pasar de nuevo en un partido. Entonces, hay algunas circunstancias que pueden terminar inclinando la balanza hacia un lado o hacia otro. No, otra cosa también importante es el arbitraje. El arbitraje puede terminar pesando. Por cierto, entre paréntesis, anoche Fernando Hernández hace, me parece, un gran trabajo. Ojo que los 3 penales los pita él. Los pita él, convencido de que son, y efectivamente eran. Sí. Me pueden decir que eran muy claros. Sí, pero hemos visto penales clarísimos que los árbitros no pitan. Se quedan esperando que el VAR les diga sí o no. Y clarísimos que no son, que los pitan también. También. Entonces, claro, y me llama la atención de este hombre porque yo que sigo bastante el fútbol mexicano, sé que es un árbitro muy irregular, pero anoche vino muy bien. Buena noche. Anoche vino muy bien. El trabajo del árbitro fue muy bueno. Y puede ser que en el partido de vuelta la cosa sea totalmente al revés. Y eso termina pesando. Y una tontera que haga el árbitro. Vean, en partidos del Mundial Sub-17, lo hemos comentado aquí, hemos visto cada cosa, ojo, con el sistema de videoasistencia, no con el VAR, sino con el otro. Hemos visto a los árbitros ir a revisar jugadas y decir cosas. Es más, en la final de Portugal contra Austria, a mí me pareció que el gol de Portugal ahí fuera de juego. El hombre va a ir a ver y dice que es gol. Desde que empezó el torneo hemos visto eso. Entonces, claro, esas cosas pueden pasar. Entonces, el aficionado tiene que entender esa parte. Eso es distinto a si la liga juega bien o mal. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo muy claro. Sí, yo sí veo, yo sí veo un partido con goles, por lo tanto el tema del gol de visita yo no creo que termine pesando para definir el campeón. Yo no veo este escenario de un 0-0. Sobre todo si la liga anota primero. Sí, yo no. Incluso si se la juega anota. La liga, eso iba precisamente. La liga, las 2 series que saca, las saca empezando perdiendo y los mismos jugadores dicen, esto no nos cambia nada. Pero es que pasa esto. Cuando usted va por un gol como visitante, no importa que el rival anote 1. ¿Ya? Claro. Porque lo más que puede pasar es que la serie termine empatada y por tanto hay que ir a tiempo extra. ¿Ya? Ese es el asunto. Entonces, la liga va por un gol, independientemente de que Xelajú meta 1 o no. ¿Ya? Si no mete ninguno, pues mejor para la liga porque saca la serie en los 90 minutos. Pero si le meten un gol, la situación es exactamente la misma que al inicio. Entonces, los jugadores tienen que estar muy, muy bien enfocados en ese aspecto de la serie, porque un gol del Xelajú no cambia absolutamente nada. Sí, y más, yo sé que ahora al inicio señalé lo que me pareció mal de Óscar Ramírez que no actuara, pero si hay un técnico con el que usted va con un 1-1 de visita a jugar, a definir, con un 1-1 en casa a definir de visita, si hay un técnico que puede tener mucha credibilidad, yo creo que es Óscar Ramírez. Óscar Ramírez sacó 4 series de finales de visita, después de ir un 0-0, los llevaba, las alargaba, y en estos 6 meses, si hay un equipo con credibilidad para que en este torneo poder decir que lo pudiera sacar de visitas, la liga también, porque sí, ya lo hizo. Pero no siempre, no es una ciencia exacta, obviamente, pero que se le pueda dar el beneficio de la duda de decir que puede ir a hacerlo, yo creo que la liga se le puede dar. No es matemática, en el fútbol 2 más 2 no necesariamente son 4, entonces eso de ir al límite es muy jodido en el fútbol, por este tipo de circunstancias de las que yo hablaba. No, claramente. Penal, una expulsión, un mal arbitraje, hay muchísimas cosas. Pero, y no diciendo que Ramírez quería ir con el 1-1, jamás. O sea, obviamente él quería ganar y me parece que planteó el partido más o menos para intentar ganarlo.
Pero sí creo que un planteamiento bueno de la liga, una línea defensiva bien trabajada como había sido hasta el partido de ayer, por momentos, me parece que la liga tiene un buen porcentaje de poder ir a pelear ese título. O sea, yo no daría por vencido a la liga en ese momento para nada. Sí, claro. Y otra cosa, porque me quedé con algo que hablamos en el último, leyendo el fútbol que grabamos, después del partido con Haití, que, que usted comentó que Francia había hecho 17 ataques en su partido en las clasificaciones y que Costa Rica había atacado 17 ataques antes de meter el primer gol. Antes de meter el primer gol. Ayer la liga hizo 17 tiros, 8 a marco. Solo para decir, para tal vez introducir el tema que usted quería hablar de selección nacional, porque la liga en un partido hizo más tiros que la selección que en toda todos los la que hizo la eliminatoria. selección en la eliminatoria. Son las cosas, ¿verdad? Son las cosas. Y eso tiene que ver con el técnico. Entonces, son las cosas que hay que ver en nuestro fútbol. Vamos a dejar aquí el tema de la liga, de esta serie. Ya hablamos de más o menos de lo que la liga podría hacer el fin de semana frente al Cartaginés en este partido que va a ser domingo a las 11 de la mañana de visita allá en el Fello Mesa. Y que yo en la línea de Oscar Ramírez, yo sí rotaría el equipo todo lo que se pueda para plantearse un equipo competitivo, pero para descansar poniendo la mira en, creo que lo inmediato, que es la definición del título centroamericano, que se vaya muy enfocado en eso, sin menospreciar a Cartago, que no se podría, porque yo no diría ni aunque vayan con el equipo completo aseguraría un gane, pero creo que la mira tiene que estar puesta en el título. Pero pasa una cosa, ¿va? Hay que pensar en cómo sacar, digo, la liga tendría que pensar en cómo sacar un resultado honorable en Cartago. ¿Por qué? Porque este Cartaginés no es el de otros tiempos. Sí, claro. Este Cartaginés está jugando muy diferente, es un equipo que tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Y si fuera el de otros tiempos no estaría clasificado, falta 2 fechas. Y si fuera el de otros tiempos le pone la banca y no hay ningún problema. Hoy este no es el Cartaginés. Recordemos el partido que le hacen en el Morera Soto y recordemos cómo le da vuelta al partido en Pérez, ¿verdad? Que son, digamos, las dos referencias más inmediatas que tenemos y a partir de las correcciones que también hizo Carevic en la pausa por selección. Hay que recordar que Cartaginés trabajó completo, ¿verdad? Sí. Pues no tuvo seleccionados. Hay un par de temas que quiero poner sobre el tapete porque me parece... Y un apunte, este fin de semana juega Xelajú contra Comunicaciones, también tiene que ganar para definir su clasificación a la siguiente ronda de la Liga Guatemalteca. Pero a diferencia de la Liga, Comunicaciones frente a Cartaginés, Comunicaciones está, ojo, en el último lugar de la clasificación. Sí, anda fatal. Xelajú había tambaleado un poquito en la liga antes porque ellos no pararon, había tambaleado un poco, pero en general va bien, va rumbado a clasificar y ninguno de los dos equipos tiene bajas por acumulación de tarjetas. Pero además hay que tomar en cuenta una cosa, ¿verdad? En Guatemala los seleccionados se los quitaron a los equipos, yo no sé cuántos tenía Xelajú, se los quitaron a los equipos desde que empezó la cuadrangular. Sí. Y se los devolvieron cuando terminó la cuadrangular. Entonces jugaron todo este rato sin seleccionados. Eso hace un desbalance ahí rarísimo. Veremos cómo se plantea esto la próxima semana. Hay un tema con el que nos sorprendió la UNAFUT esta semana, para bien, yo creo que para bien, sinceramente, y hay que decirlo. Contrató las estadísticas de Goldstat y a partir de la jornada anterior, entonces, la 16, ofrecerá después de cada jornada, no semanalmente, sino después de cada jornada, el tiempo efectivo de manera oficial por partido. Esto a mí siempre me ha llamado la atención. Uno lo ve, uno lo percibe por la forma en que nosotros vemos los partidos cuando tenemos que escribir crónicas y para analizarlos. Eso es diferente a cómo lo ve el aficionado simplemente que va a pasar un buen rato o un mal rato al estadio, depende.
y me llama poderosamente la atención esto. Vamos a ver. No voy a decir nombres de equipos todavía, pero vean ustedes que, bueno, el tiempo efectivo se mide durante todo el partido, es decir, incluye los cortos, intermedios o extensísimos tiempos de reposición que dan los árbitros. Es decir, se toma la totalidad de lo que es el cronómetro para sacar los porcentajes. Sí, que, por ejemplo, en el partido de Saprissa Herediano fueron, o sea, fue hasta los 16 minutos en el segundo tiempo. Por eso lo señalo, ¿verdad? Porque de repente pueden decir, pero es que no me dan. Porque ahora cuando demos los datos, lo van a ver. Ojo que el partido con mayor tiempo efectivo de la jornada anterior, lo que tuvo fue 54,3%. 54,3%, que eso da 56,3 minutos. En un partido de 90 minutos. Es decir, se perdieron 37 minutos y fracción. Perdón, 35 minutos y fracción. Eso explica muchas cosas en relación con dónde está nuestro fútbol. Eso es un tema que hay que solventar. Hay que dejar de perder el tiempo en el fútbol. Y ojo, estamos hablando de con reposiciones. Ojo a esto. Ese partido fue el más insignificante de la jornada anterior. Si lo vemos desde el punto de vista de clasificación y de lo que están disputando los equipos y lo que usted me diga. San Carlos frente a Punta Arenas. Fue el partido con mejor tiempo o con el tiempo acumulado, tiempo efectivo, menos malo. Como usted lo quiera ver, lo puede poner como el mejor o como el menos malo. Yo diría que en realidad es el menos malo, porque 54,3% es un tiempo efectivo muy, muy, muy bajo. Está apenas por encima de la mitad del tiempo efectivo, del tiempo que debe durar un partido. De 90 minutos haber jugado, 90 minutos más la reposición, que yo no sé exactamente cuánto fue en ese partido, estamos hablando de que se jugaron 56 minutos y fracción. Sí, pero eso es muy, muy bajo. Pero en promedio lo que hemos venido teniendo en la primera división podrían dar entre 4 o 5 minutos. Porque en promedio lo que se ha estado trabajando. Un poquito más porque en esa jornada ya se aplicaba la nueva disposición de cuánto por los cambios, cuánto por los goles. Y en ese partido hubo, me parece que fueron 3 goles. Hubo 2. 2. Sí, que 1-1. Entonces, claro, es interesante eso. Ahora, pero hay otro que a mí me llama mucho la atención. ¿Cuál? El que menos tiempo efectivo tuvo. A ese iba, precisamente. A ese iba. Y ojo, el que menos tiempo efectivo tuvo fue el partido entre el Municipal de Iberia y Guadalupe Fútbol Club. Si lo vemos en tiempo corrido, estamos hablando de que 48,4 minutos. Ojo, esa vaina es como un tiempo de juego con 3 minutos de reposición. Es decir, medio partido se fue para el carajo ahí. Y en otro punto de vista, medio partido le robaron a la gente que pagó su entrada. También. Ojo, porque en el promedio, vean ustedes que no es vara lo que estoy diciendo, 45,5%, es decir, menos, porque aquí yo lo estoy tomando sin el tiempo de reposición exacto, que en ese partido, el segundo tiempo, la reposición fue un poquito larga. 45,5% tiempo efectivo. Ojo. Del tiempo total. Vamos a ver. Eso es menos de la mitad, pero por mucho. Es increíble. Tiempo efectivo, 48 minutos y fracción. Y eso es lo que le están vendiendo a la gente como un partido de 90 minutos. No, y el tema es que, digamos, si hubiera habido muchos goles, usted dice, se perdió tiempo porque en la celebración, en el reinicio del partido, en que el VAR revisaba si este jugador estaba fuera de juego o no. No, o sea, en ese partido fue... No hubo nada. O sea, no es que no solo no hubo goles,
no hubo pocos goles, solo hubo uno. Es que yo hice la crónica de ese partido fue malísimo. O sea, en general fue malísimo. No es que, hubo, vea. no hubo más de 3 jugadas Eduardo, en un área. Pero es que vea. Si el tiempo efectivo fue del 45,5%, no hay ninguna forma de que nadie en su sano juicio diga que ese fue un buen partido. No hay ninguna forma. No hay ninguna. Es decir, la ecuación no da por ningún lado que uno lo quiera ver. No hay ninguna forma de decir que ese fue un buen partido. ¿Cómo? Si fue menos de la mitad del tiempo efectivo. Entonces luego se habla aquí de intensidad y esto. Y claro, cuando vamos afuera nos revientan. Porque no están en este vacilón en el que estamos nosotros. Por ejemplo, Guadalupe no hizo un solo tiro a puerta en ese partido. Y Liberia hizo 4, entre ellos el gol y otros que fueron malísimos, que fueron tiros malos. Ahora, ojo, ¿por qué les decía lo del tiempo agregado, el tiempo añadido de los árbitros en el primer tiempo, en el segundo tiempo? Vean ustedes, el otro partido que tuvo un porcentaje bajísimo fue el Clásico del Buen Fútbol. Oigan el nombre, ¿verdad? Clásico del Buen Fútbol, entre el Saprissa y el Club Sport Herediano. Pero resulta que, y aquí pueden ver la diferencia, mientras el de Liberia Guadalupe, el tiempo efectivo fue de 48,4 minutos, este de Saprissa Herediano fue de 50,2. Y ustedes me van a decir, fueron casi 2 minutos más, sí es cierto, pero en porcentaje fue 45,6, es decir, 0,1% más el tiempo efectivo. ¿Y ahí? ¿Por qué? Ahí tiene que ver con la reposición. Y ojo, lo que dijimos ahorita. En el segundo, no recuerdo cuánto fue el primer tiempo, la reposición. En el primer tiempo sí fueron como 5 minutos. Fueron como también. 5 o 6. Pero en el segundo tiempo fueron 16 minutos de reposición. ¿Para qué de esto? Es decir, en tiempo corrido ese partido tuvo 90, 106, 121 minutos más o menos. Tiempo regular. Se jugaron 50,2. Tiempo regular y un tiempo extra y 5 minutos de gracia. Y el balance da 50 minutos y 20 segundos. 50 minutos y 20 segundos. No es razonable. No es razonable. ¿Eh? Eso es lo que está pasando en nuestro fútbol. Y bueno, los otros 2 partidos que nos quedan, en el de Herediano Saprissa, sí decir que se fue a 16 minutos. Porque hubo 2 intervenciones del VAR. De inicio era 8, pero hubo 2 intervenciones del VAR en el tiempo de reposición. Y 2 intervenciones y que sí. una lesión por ahí. Y 2 intervenciones que sí fueron muy cuidadosas porque era un penal, era un penal evidente y que sí que está bien anulado. Ahora, Liga Deportiva Alajuelense Sporting. 53,2 minutos para un promedio de 52,4%. ¿Ah? 52,4%. El único, junto con el de San Carlos, que supera por lo menos el 50% de minutos. El único que supera el 50% de minutos. Y en tercer lugar, el de Pérez de León frente a Cartaginés, con 50,4 minutos para un tiempo promedio de 49,4. ¿Eh? Es decir, ojo, datos oficiales. Aquí ya no es lo que me pareció a mí o lo que yo iba ahí midiendo con un cronómetro. Esta vara se hace con una medición satelital. ¿Ah? Entonces, tiene un alto grado de precisión. Y en todo caso, si alguien me quiere decir, es que esa vara no es precisa, bueno, modelos como estos son los que se usan en todo el mundo. Entonces, tendríamos que decir que en todo el mundo se falla. Un detalle del partido, de cómo fue el partido de Alajuelense Sporting. En ese partido hay que considerar que hubo momentos en que la liga, ya viendo resuelto el partido, empezó a tocar la bola. O sea, que eso le suma, que empezó a tocar la bola. La bola no salió. Y este partido de Pérez León fue el partido de la jornada con más goles, con 4, pero aún así que solo se jugaran 50 minutos, es ridículo. Es jodido. Eso está pasando en nuestro fútbol. Eso está pasando en nuestro fútbol. Entonces, son temas que hay que ver. Y resulta que nosotros tenemos técnicos que van con la calculadora en la mano por el tema de del minutaje de menores, ¿verdad?
Sí, pero no van con el cronómetro en la mano por temas como este. Entonces, esas cosas tienen que ir cambiando en nuestro fútbol. Vamos a ver si se logra. Vamos a ver si se logra, porque es una situación delicada, muy delicada en nuestro fútbol. Sí, y en buena hora que empiecen a dar el dato, porque ya frecuentemente podemos ir midiendo si hay mejora, si hay mejora o se empeoran los partidos, y ahora vamos a ver si lo van en las semifinales y final, que normalmente son partidos que separan mucho más que, ahora, aquí hay un tema, los regulares. Aquí hay un tema, porque aquí desgraciadamente, vea, hay situaciones que se repiten en nuestro fútbol. Un jugador considera que le hacen una falta o le quiere vender al árbitro una falta o quiere que el árbitro sancione una falta a favor de su equipo, entonces el tipo llega y se queda tirado y no se levanta hasta que el árbitro pare la jugada, aunque sea 2 minutos después, y lo venga a ver. Entonces ya cuando el árbitro se está acercando se levanta. Los reclamos, por todo reclaman, y es un montón de tiempo que se pierde. Los reclamos desde los banquillos, que luego obliga a que el central venga hasta el área técnica a llamarle la atención o a amonestar a un jugador. Las lesiones fingidas. Aquellos que salen en camilla y cuando llegan afuera se levantan. Que yo siempre he considerado que eso debería sancionarse con tarjeta amarilla para que lo dejen de hacer. Los saques de banda, que se van corriendo y se van corriendo y se van corriendo, y cuando usted vio recorrieron 20 metros y entonces a veces los devuelven y a veces se ganan los 20 metros. Todo ese tipo de cosas, el portero que parece que está ensayando cómo saltar, porque salta 60 veces antes de correr para patear la bola en los saques de puerta, todas esas cosas tienen que ir cambiando en nuestro fútbol y aquí se va a ir reflejando. Vamos a ver, este reporte, que es el primero que se da, hay que guardarlo muy bien, porque es la referencia contra la que se va a ir comparando lo que sigue para ver si hay alguna progresión. Aquí tienen un trabajo importante, no solo los jugadores, los técnicos también, y los dirigentes de los equipos, que deberían decirle a los técnicos que le pongan atención a esto. Sí, y yo lo que espero es que cuando ya haya unas cuantas jornadas en las que podamos recopilar esos datos y que se puedan plantear las preguntas a los dirigentes, a los entrenadores, que no se intente justificar, bueno, pero es que en la liga peruana es igual, 45 minutos en promedio, y no, la verdad no me importa. Hablemos de la nuestra. No me importa, o sea, hablemos de cómo mejorar para que aquí sea mejor. O sea, cómo hacemos que nuestro fútbol, primero que sea más atractivo, porque el fútbol está dejando de ser atractivo por una porción de la gente, según otros estudios de la UCR, y cómo hacemos que el deporte atraiga más personas y cómo sea mejor en general. O sea, cómo mejoramos esto, porque esa es la otra. Ya nos quedamos sin mundial. Y hay que lograr que sea negocio. Ya nos quedamos sin mundial. Los dos retos fundamentales son esos. Ese espectáculo y que sea negocio. Ese espectáculo grande del mundial ya no lo perdimos. Esa plata del mundial ya no la perdimos. Lo que nos queda es ver cómo mejoramos nuestra liga y plantear un proyecto bueno de cara a los próximos años. Claro. A este tema, dicho sea de paso, la mayoría de los colegas ni le prestaron atención. El otro aspecto que quería tocar brevemente, ya casi se nos acaba el programa, es que el viernes pasado el presidente de la federación, Osael Maroto, dijo que el puesto de Ignacio Hierro como director de selecciones nacionales iba a entrar en evaluación y que eso lo iban a empezar a ver ayer, miércoles. Bueno, ayer se reunieron y al señor Hierro le encargaron definir el perfil del nuevo seleccionador. Si eso es poner en análisis el puesto del hombre, yo no quisiera saber qué cosas podemos esperar de esa federación. Porque, a ver, él recomendó a Miguel Herrera y ya vimos en qué paró. Y el mismo Osael Maroto decía que no se le puede achacar toda la responsabilidad en el tema de las selecciones menores que han clasificado a mundiales, porque el tiempo que él lleva no ha supuesto que él impactara al 100% en esos procesos. Me parece muy bien que lo reconozca,
porque para atrás el hombre le cuesta reconocer cualquier cosa. Pero entonces, en ese orden me parece que Hierro está debiendo. Yo dije claramente la semana pasada que yo, de los dirigentes, en el caso de los dirigentes no me meto con el tema de si deben seguir o no deben seguir, porque yo entiendo perfectamente que ellos son los dueños de los equipos y por ende son los dueños de la federación. Entonces tienen que estar ahí. Pero los funcionarios que ellos ponen a cargo de las diferentes áreas, sí me parece que es un tema que lo podemos discutir. Y me parece que el señor Hierro quedó debiendo. Él no tuvo las que se necesitan para decirme voy, y ellos no han tenido las que se necesitan para decirle váyase. Sí, hay dos temas. Yo, de lo que me quedé con la conferencia del viernes, también resalto un momento en el que él explica que van a entrar obviamente en una etapa de análisis para elegir el próximo seleccionador nacional, para con el seleccionador plantear un proyecto para ir al próximo mundial. Entonces yo creo que las cosas están al revés. Yo creo que lo primero que ustedes tienen que hacer es plantear un proyecto, no para ir al mundial, un proyecto a largo plazo, de qué es lo que quiere hacer con el fútbol de este país, y en base a lo que usted defina en ese proyecto, ahí usted contrata no solo el técnico de la selección de fútbol masculino mayor, sino que al resto de la estructura, sino que a la estructura también del femenino. O sea, no al revés. O sea, porque si seguimos diciendo, ok, vamos a contratar un técnico para que él nos monte un proyecto para ir a 2030, ok, pero ese técnico se nos va a los 2 años, ya sea porque no funcionó, o porque no estaba dando los resultados, o porque dio muchos buenos resultados y se los llevaron a un lugar que sí le pueden pagar un salario decente. Entonces, eso me llamó mucho la atención. No le veo el sentido a hacerlo así. Y hablábamos de esto en la redacción antes de entrar al programa, y va a quedar para un próximo programa. En México ya ha circulado una versión en diferentes medios, en el sentido de que lo que se le pagó a Miguel Herrera para sacarlo de la selección fueron $25,000. Eso me dice que, a razón de lo que Osael Maroto había dicho, de que solo había que pagarle un mes, que ese era el salario que tenía. Si tenía un salario de $25,000, cuando Suárez cobraba 50, y cuando se había dicho que era un monto mayor el que cobraba alrededor de $60,000 o $70,000 lo que cobraba Gustavo Alfaro, entonces uno pensaría que a Herrera lo trajeron por barato, no por bueno. Entonces ese es un tema. Eso va a quedar para un próximo programa. Nada más lo menciono aquí porque el tema está en el tapete. Más allá de que Osael Maroto el viernes no quiso decir cuánto fue lo que se pagó. Se nos acabó el tiempo. Nada más repasar la programación de la jornada 17, la penúltima de la fase de clasificación. Guadalupe frente a Pérez Celedón, Herediano ante San Carlos. Estos dos partidos el día sábado, y el domingo Cartaginés frente a Alajuelense, Saprissa ante Liberia y Punta Arenas ante Sporting. Esos son los 5 partidos de esta jornada. La otra quedará para el siguiente fin de semana, tomando en cuenta que Liga Deportiva Alajuelense tiene partido a mitad de semana en la vuelta de la final de la Copa Centroamericana. Y un detalle adicional nada más, porque mucha gente no le ha puesto atención a esto. La selección mayor femenina, que va a estrenar directora técnica en un partido oficial, parte de las cosas raras que hacen en la Federación Costarricense de Fútbol, la brasileña Lindsay Camila, la selección va a tener su debut, ojo, en la eliminatoria mundialista rumbo a Brasil 2027. Y este partido, el primer partido de la selección, va a ser contra Granada. El próximo sábado, a las 5:30 de la tarde, hora costarricense. Este partido va por la señal de ESPN, de acuerdo con lo que había anunciado por ahí. La selección estará viajando este jueves en vuelo charter hacia la isla, y el partido va a ser, reitero, el sábado. Va a ser el único partido de esta fecha FIFA oficial para la selección, que el martes va a enfrentar en el Proyecto Gol en un amistoso a la selección de México, que también curiosamente tiene solo un partido en esta fecha. La eliminatoria se juega en esta fecha FIFA en la que ya estamos. En la fecha FIFA
de febrero que hay en el fútbol femenino, y en la fecha FIFA de finales de marzo o abril, ya Sí. ahí termina esta fase de la eliminatoria. Y para explicar, consiste en un grupo, del típico grupo que ahora hace la CONCACAF de 5. Por eso tenemos fecha libre nosotros en esta jornada, porque el resto van a ser doble jornada. Hay que ganar el grupo para avanzar. Lo compartimos con Guatemala, con Granada, Bermudas y con Islas Caimán. Entonces, ese grupo hay que ganar de primeros, Hay que avanzar ganar a el la grupo siguiente para ronda. avanzar a la siguiente Ajá. ronda, donde en la siguiente ronda van a estar 8 selecciones, por 6 que clasifican en de estas series o de estos grupos, más Estados Unidos y Canadá, que están sembrados para esa fase, están en el top 10 del ranking mundial, no se puede esperar otra cosa. Terminamos, vamos a estar pendientes del desarrollo de todos estos y otros temas del fútbol nacional. Gracias a todos por acompañarnos y estén pendientes de nuestro contenido aquí en las redes sociales de deportescr.net.